Cuando hice mi primera película, Me late chocolate, yo participé en la parte del making of y de la foto fija. ¿Cómo fue trabajar con Carla Sousa para ti? Increíble. Nosotros nos convertimos en los especialistas de generar mensajes. Bienvenidos, gente de Líderes en Jaque. Estoy muy contento el día de hoy porque tenemos un invitadazo. Tenemos a Pepe Porcayo, coordinador de la carrera de comunicación del TEC de Monterrey. Estoy muy contento de estar el día de hoy contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Muchas gracias Bienvenido. a ti, Cristian, por invitarme el día de hoy. Muy contento. ¿Qué es ser coordinador? ¿Qué significa ser coordinador de una carrera como es comunicación? Pues es fascinante, es un reto grandísimo porque llevas tú la batuta de cómo está estructurada la carrera, cuáles son las vivencias que los alumnos van a estar transitando, ¿no?, en su trayecto profesional, pero también identificar que todas las unidades de formación o las materias, como nosotros le llamamos en el TEC, sean lo correcto, los temas estén bien, que los alumnos estén aprendiendo y aplicando lo que están aprendiendo en las clases, que existan proyectos que los puedan impactar, que los puedan impulsar. Entonces es un puesto o es un rol de liderazgo, pero también administrativo, de mucha responsabilidad. También estamos a cargo, los directores de programa, pues de atraer mejores talentos también al TEC de Monterrey que quieran dedicarse a las disciplinas que nosotros ofrecemos. Entonces es apasionante porque la comunicación pues es lo que mueve al mundo. ¿Cómo diriges un programa y cómo te encargas? Digo, esta es una duda genuina, de que realmente se esté estudiando o se esté enfocando el tiempo, que es valiosísimo, de manera formativa, ya sea en competencias blandas y técnicas sobre todo, y ahorita me voy a enfocar en la parte técnica, para que cuando los alumnos salgan con este dinamismo de la tecnología, pues siga estando aplicable, ¿no? Porque con la velocidad en la que la tecnología se mueve, parece que estamos estudiando o se pudiera estar estudiando para lo que ya no va a ser aplicable en el momento que se salga. ¿Cuánto de la carrera? ¿4 años? 4 años. O sea, en 4 años puede ser que algo que se está estudiando ya no. ¿Cómo son los esfuerzos de ti y tu equipo de la universidad para garantizar que poder estar lo más actualizados, lo más ágiles posible a los cambios? Pues creo que una de las ventajas de estar en el TEC de Monterrey es que tiene una visión de emprendimiento, tiene una visión de tecnología y de innovación constante. Entonces es una universidad que va a la vanguardia y está buscando siempre cómo la tecnología está avanzando, cuáles son las aplicaciones, cómo esto puede ser aplicado a la educación, cómo los profesores nos podemos ir empapando de estos temas y los podemos bajar al aula, y ahora cómo los alumnos los pueden aplicar en la práctica del aprendizaje. Me acuerdo mucho que cuando empezó ChatGPT, ¿no?, y que los alumnos estaban usando la inteligencia artificial para hacer ensayos, etcétera, generaba como mucho ruido, pero también ahora lo vemos como una estrategia donde los alumnos pueden tener y acceder a más conocimiento que a lo mejor sería difícil de poder encontrar y que lo pueden hacer de una forma muy naturalizada. Aquí el objetivo es llevarlos a la conciencia y a la ética de cómo utilizar estas herramientas y que en realidad no es el fin, sino es el medio para poder desarrollar un pensamiento más crítico, para poder desarrollar nuevas formas de relacionarse con el mundo. Entonces, creo que desde la academia siempre existen estas charlas constantes entre los profesores, los directivos, los decanos, para que la tecnología no nos arrebase, sino que nosotros podamos ir implementando estas innovaciones tecnológicas, estas nuevas formas de mirar al mundo, para que los alumnos las vayan asumiendo como parte de su proceso de educación. Súper interesante. Ahora, la comunicación hoy en día, todo es comunicación, eso yo lo creo. Todo es comunicación entre seres humanos y tanto en las empresas
Los grandes problemas son de comunicación, los grandes retos son de comunicación. En la sociedad los grandes retos son de comunicación, sí. Los grandes problemas son de comunicación. En general, el ser humano es un ser que se comunica, ¿no? Hay una gran responsabilidad con saber comunicar. Y hay una gran responsabilidad también en qué se comunica. El estar coordinando, dirigiendo a estos nuevos líderes de comunicación tiene una gran responsabilidad. ¿Cómo empapar a las nuevas generaciones de ese sentido, más que de urgencia, de responsabilidad, ¿no? Siendo una carrera, yo diría muy amplia, no sé tú cómo le vas, es una carrera muy amplia, sí. Comunicación. ¿Cómo poder trabajar con la gente para generar conciencia, generar responsabilidad del manejo de la comunicación en una sociedad que ahorita vemos súper polarizada, digamos, a nivel mundial, en lo que sea? Sí, creo que la comunicación es una gran potencia en todos los sentidos. Los alumnos tienen una gran fortaleza al estudiar esta disciplina. Hoy por hoy la comunicación mueve muchas de las cosas económicas, sociales, culturales, políticas del mundo, de nuestro país. Pero hacerlo de una manera responsable y crítica creo que es fundamental. Entonces, para nosotros es importante o imperativo que los alumnos vayan desarrollando un pensamiento crítico, que también aprendan a cuestionarse cosas, que aprendan a decir que no, que aprendan a identificar cuando algo está funcionando o no está funcionando para ellos, ¿no? Y es esta dinámica constante que, como director de programa, yo los voy impulsando para que se sientan en la libertad de poderlo hacer. Porque ellos van a ser las nuevas o los nuevos líderes del mañana y tienen esa responsabilidad con la sociedad. Para nosotros es indispensable que los alumnos entiendan que la comunicación es una herramienta y, como tú mencionabas, es multidisciplinaria, pero también es interdisciplinaria. O sea, todas las disciplinas necesitan de la comunicación y la comunicación está en todas las disciplinas. Tenemos muchísimos perfiles profesionales que se van involucrando desde la parte médica, artística, política, de negocios, finanzas, minería de datos. O sea, el perfil del comunicólogo es muy amplio y ahí está el gran reto como director de programa. Identificar a los alumnos, tener muchísimas charlas con ellos para que también... hay muchos estudiantes que tienen muchas habilidades, tienen muchos intereses y que llega un punto donde dicen, es que no sé a qué me voy a dedicar. Sí, quiero todo, ¿no? Se volvió el área de administración de empresas, ¿no? Que era, exactamente. Es como todo. Y yo lo que les digo es, enfócate a una cosa. Enfócate a una cosa, aunque tengas muchas habilidades y competencias, porque la vida siempre te va a dar la posibilidad de poderlas usar, ¿no? De poderlas tocar. Pero si tú te especializas específicamente en algo, sobre eso vas a construir. Y es lo que estamos buscando mucho en la disciplina. Oye, y en ese sentido, digo, dos preguntas. Una, ha tenido, digo, en la cultura general, en el argot popular, dicho de, no estudies comunicaciones porque te vas a morir de hambre. Ya todo mundo estudia comunicación, está lleno así de gente, ¿no? Entonces... Eso está desde que yo estudié comunicación, ¿eh? Y a eso voy a la siguiente pregunta. La primera es, ¿cómo ves el futuro de la carrera? ¿Cómo ves el futuro de la comunicación en general en México, con todos estos cambios que estamos teniendo en general en todo? Políticos, sociales, de creencias, de muchos tipos, que no sé si complican o sofistican la comunicación. La deben de profesionalizar, ser más inteligente y más preparada, más profesional. Ese es uno. ¿Cómo ves el futuro de la comunicación en México y en el mundo? ¿Para dónde va este asunto con toda esta tecnología, la inteligencia artificial? ¿Dónde queda el papel del comunicólogo? ¿No? Uh-huh. Y la otra es cuando tú estudiabas, dices, bueno, para mí era lo mismo. ¿Cómo ves tú la diferencia de los programas de estudio y cómo ves la diferencia de todas las generaciones? O sea, realmente estamos en una generación más
débil, por decir algo, ante los desafíos, o más preparada, con más herramientas, con más propósito? ¿Cómo lo ves? Esas dos preguntas. Sí, es muy interesante tu pregunta porque cuando yo estudié, yo no quería estudiar comunicación. Yo iba a estudiar cinematografía. Ajá. Ocurrió un momento, una etapa en mi familia complicada y no pude irme a estudiar cine por una situación de seguridad que ocurrió en ese entonces. Y terminé en comunicación en el TEC de Monterrey porque ahí estudiaba mi hermano administración de empresas. Uh-huh. Y yo no quería estudiar en el TEC de Monterrey, no quería estudiar comunicación. Y cuando entré a la carrera, el primer semestre me di cuenta de las posibilidades que la comunicación tenía. Uh-huh. Muchas personas me decían, hijo, es que vas a estudiar comunicación y te vas a morir de hambre y no vas a tener trabajo. Y yo en lo particular no conozco ningún colega del TEC de Monterrey que haya estudiado conmigo, que haya sido mi alumno, que no le esté yendo bien. Creo que es un mito que se dio en algún momento de la sociedad donde no se entendía qué era comunicación. Uh-huh. Es muy complicado comprender qué es la carrera, porque al ser tan multidisciplinaria e interdisciplinaria, pues mucha gente no sabe qué hacemos. Es todo y es nada, pareciera, ¿no? Exactamente, nos dicen todólogos, hacemos de muchas cosas, tenemos muchas competencias, desarrollamos muchas habilidades, pero creo que tenemos un perfil muy particular. Y es que yo estaba analizando un poco cómo se estaban moviendo las cosas en la pandemia. Uh-huh. Y para mí fue muy curioso porque me percaté que en la pandemia que la comunicación tomó sentido en todos los aspectos. Uh-huh. Se cerraron fronteras, se detuvieron maquilas, se perdieron trabajos, se perdieron empresas familiares de muchísimo tiempo, pero la gente empezó a poder generar ingresos, a poder seguir trabajando, a poder comunicarse con sus familiares aunque estuvieran lejos, a pasar navidades y tener esos acercamientos gracias a que la comunicación existe, gracias a que las tecnologías de comunicación existen. Uh-huh. Entonces, gracias a una plataforma podríamos estar haciendo un negocio, podríamos estar impartiendo clases o los alumnos podían seguir tomando sus materias, generando sus proyectos. Yo recuerdo que yo enseñé a hacer fotografía publicitaria en pandemia con cosas que tuvieran en su casa, ¿no? Les enseñé a hacer cajas de luz con cartulinas, papel translúcido, telas, y fue increíble porque los alumnos desarrollaron otro tipo de creatividad para poder llegar a los mismos recursos y la tecnología nos permitió potencializarlo en todos los sentidos. Entonces, eso es comunicar. La comunicación está en todos lados, como tú mencionabas, pero la comunicación es lo que nos mantiene a flote como sociedad y lo que nos ha permitido evolucionar como individuos. Entonces, la comunicación no va a parar. Seguirá, cada vez será más sofisticada, con más apoyos tecnológicos. Claro, la inteligencia artificial es comunicar. Es comunicación, tú vas a escribir un prompt y ese prompt te va a generar una imagen, un video, un artículo, un plan, una estrategia. Uh-huh. Entre más sofisticado y complejo y conocimiento tenga tu prompt, uh-huh, mejor será tu resultado. Entre más básico sea, más básico será tu resultado. Y es que eso es comunicar. Totalmente. Y en el asunto de cómo ves a las generaciones, tú que estás ahí en el frente con los estudiantes, ¿cómo ves a estas nuevas generaciones con las que estás trabajando, creciendo, desarrollando, aprendiendo? Yo creo que es una generación que tiene muchísimo potencial. Es una generación muy... Si la comparas con la tuya, ¿qué ves de diferente? Pues muchas cosas. Desde el ámbito que yo me desarrollé con la tecnología, conforme la tecnología iba saliendo. O sea, yo recuerdo que en mi casa tuvimos desde el primer Atari, porque mi hermano es más grande que yo y le gustaban los videojuegos, ajá, hasta el primer PlayStation que salió, ¿no? Uh-huh. O sea, yo fui evolucionando con la tecnología conforme iba avanzando y cada cosa que salía para mí era un
una sorpresa nueva. O sea, era wow. Yo recuerdo cuando fui a ver Jurassic Park al cine y vi salir a los dinosaurios y verlos tan reales para mí en ese momento. Se abrió un panorama completamente, se desbloqueó algo en mi mente, ¿no? Los jóvenes no, ya nacieron con eso. O sea, mi ojo sí ha tenido, y mi mente sí han tenido que ir acoplando a esos desarrollos tecnológicos y se han tenido que ir adecuando. Ellos no, ellos ya lo tienen integrado. Como cuando ves a un niño chiquito de 2 años que le dan un iPad y ya sabe cómo hacerle, ¿no? Exacto, ya sabe cómo scrollear y todo el tema, ¿no? O sea, es un lenguaje al final del día. Yo he tenido que aprender el lenguaje conforme he ido creciendo y ellos no, ellos ya tienen este lenguaje más integrado. Y en cuanto a actitud y hambre, deseos de crecer, ¿cómo ves esa diferencia ahorita? Y esto lo retomé Okay. porque justamente voy a esa parte. Mucho de las personas que están en mi generación, pues tenemos esta idea de conocer, de indagar un poco más, de investigar. ¿Por qué? Porque teníamos todavía que ir a la biblioteca, porque cuando yo aprendí fotografía análoga y tenía que esperarme a que la fotografía se revelara y se hiciera todo este proceso técnico, se secaran los negativos, ¿no? Todo era una sorpresa. Y todo era un proceso. Y todo era un proceso. Entonces, hasta hablar por teléfono, me tocó el teléfono alámbrico, donde desde darle vuelta al dial, tenías que esperar a que regresara. ¿No? Entonces, aprendías a ser paciente, aprendías a generar esos procesos. Y las generaciones de ahora, esos procesos se han ido reduciendo. No es que se hayan acabado, pero cada vez son menores. Sí, yo lo veo en la parte empresarial, ¿no? Yo les comento que estamos así le digo yo, estamos en la época de lo fácil, rápido, gratis. Sí. Rápido, fácil, gratis. Y los procesos en la vida, si observamos, nada es rápido, ni fácil, ni gratis. Ni el día a la noche, ni el noche al día. Es decir, hay procesos y creo que esta parte está chocando porque pues la realidad es una cosa y lo que yo quiero es otra, ¿no? O sea, claro. Y en ese sentido estoy de acuerdo que dice, oye, pues espérame, me tocó el internet, el 96, cuando se volvió, donde ya podías acceder, ¿no? Sí. Hasta conectarse al internet era una cuestión era tardadísimo. Era tardado, ¿no? Claro. Entonces era como todo tiene un proceso. Y en ese sentido, ¿tú ves eso como una debilidad o lo ves como una fortaleza? Lo veo como una forma diferente de relacionarse con el mundo. Es como decir que la música de tu tiempo era mejor que la música de ahora. Finalmente es la música que ellos tienen, ¿no? Y es la música que nosotros teníamos. O sea, no podemos pensar... Pero no puede haber criterios de calidad que realmente sean... Hay criterios de calidad, por supuesto, pero creo que también nosotros como adultos es importante que vayamos comprendiendo cómo ellos mismos se van relacionando y que desde los conocimientos que nosotros tenemos los vayamos encaminando para que ellos vayan comprendiendo otro tipo de cosas o habilidades que no tienen desarrolladas. Y creo que esa es nuestra responsabilidad. ¿Tú cómo has cambiado como profesionista? Por ejemplo, a final de cuentas estudiaste comunicación. Saliste de la carrera y querías seguir estudiando cine, ya no, te cambió la perspectiva. ¿Qué pasó contigo en ese sentido? Mi vida profesional ha sido un sube y baja de experiencias. Cuando yo estaba estudiando, yo ya trabajaba desde quinto semestre. Había montado una empresa con mi mejor amigo en ese entonces. Y en esa empresa lo que hicimos fue comenzar a hacer los logotipos de las carreras que todavía no estaban como desarrolladas. Hacíamos CDs interactivos para las actividades de atracción, para que la gente o los directivos pudieran explicar cuáles eran los contenidos de las carreras, los proyectos que tenían. Entonces empezamos a desarrollar mucho esas partes tecnológicas. Me acuerdo que todavía existía Flash, entonces todo eso lo hacíamos en animación con Flash. Y luego, cuando yo me gradué, yo ya era proveedor del tecnológico de graduación. Okay. Entonces... Oye, perdóname que te interrumpa, porque ahorita me llegó esta pregunta y a lo mejor es algo de los que nos están escuchando, observando, a lo mejor tienen esta duda, ¿no? Seguramente quienes estudian comunicaciones no, o quienes estudiaron, pero los que no, es
¿Cuál es el enfoque de una persona que estudia comunicaciones? Yo lo que me imagino inmediatamente es pues, vas para estar en la tele, ¿no? Vas a estar comunicando, estar en el radio, ahorita que dijiste, bueno, es que hacíamos los diseños, digo, bueno, eso es un diseñador, el comunicólogo también le entra a la parte de diseño. ¿Cuál sería el espectro de aplicación de la persona de comunicación? Al ser tan amplio lo que estudia, Claro. ¿dónde ves a un comunicador? Lo que pasa es que nosotros nos convertimos en los especialistas de generar mensajes. Especialistas para generar mensajes, ok. Claro. O sea, nuestra superpotencia o nuestro superpoder, por así decirlo, es generar mensajes que puedan ser lo suficientemente claros y persuasivos para que la audiencia los comprenda. Nosotros identificamos cuál es la audiencia que va a recibir esos mensajes, la estudiamos, generamos una estrategia y lo transmitimos a través de diferentes canales de comunicación. Ok. Esos canales de comunicación puede ser la fotografía, puede ser el cine, puede ser el diseño gráfico, el diseño de publicaciones, la escritura, el guión, la producción, la generación de eventos. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Generamos estrategias. De hecho, yo siempre he dicho que el comunicólogo es un estratega. En diferentes niveles. Por decir, enfoca su conocimiento para poder tener el mayor impacto posible en lo que quiera hacer. Exactamente, y eso es algo muy padre de nuestra disciplina, porque no todas las personas quieren salir en cámara, no todas las personas quieren ser protagonistas no todos quieren ser actores, no todos quieren ser locutores, ¿no? Claro. O sea, están las personas que están atrás creando, son las personas que están pensando, son las personas que están generando las estrategias, los vínculos, networking. Entonces, hay una gran gama de posibilidades en las cuales nos podemos dedicar. Padrísimo. Te interrumpí hace ratito, me decías, oye, mi vida ha sido un sub y baja, porque la pregunta que te había hecho es que, antes de que te interrumpiera terriblemente, el asunto de que dices, ha sido un sub y baja, o sea, el asunto. Sí. Y porque te dije, oye, tú cuando saliste querías seguir estando en la parte del cine, y ahí me estabas platicando, ¿qué pasó ahí contigo? Yo me di cuenta cuando estaba estudiando la carrera que una de mis pasiones en la vida es el cine, pero no desde la perspectiva que yo pensaba. Yo quería ser director de cine cuando estaba muy chavo. Ajá. De hecho, contacté a varios directores de cine. Desde la secundaria me preparé para mi examen de ingreso a la universidad, al CCC. Ajá. Lo pasé. Ajá. Nada más pasábamos 15 personas, recuerdo, y aplicamos como 500 personas. Wow. Yo me preparé muchos años antes para ese momento. Cuando pasa esta situación, yo no me puedo ir a estudiar cine. ¿Y qué sucede? Que me voy a estudiar comunicación. Cuando estudio comunicación, tuve una profesora que la primera clase que tuve fue de apreciación cinematográfica. Uh-huh. Y fue wow, ¿no? Porque la profesora, que luego fue mi colega y ahora es mi amiga, tiene una pasión por el cine, por platicarlo, o sea, lo vive cada vez que daba una clase, lo vivía, ¿no? Y ahí me di cuenta que a mí lo que me gustaba era realmente ver cine y analizar cine y platicar sobre cine. Entonces, gran parte de mi vida me he dedicado a eso. Pero encontré mi pasión de vida dentro de la carrera que es la fotografía. Entonces, yo la fotografía nunca había tenido acercamiento a la foto. Mi papá tenía una cámara que no me dejaba utilizar porque me decía que le iba a romper. Era nula. Pero cuando entré al cuarto oscuro, revelé mi primer rollo, vi cómo la imagen en el papel empezó a aparecer como si fuera un fantasma, ¿no? Tomó vida en ese momento. Todo hizo sentido en mi cabeza. Y dije, a esto me quiero dedicar. Entonces, generé una empresa de producción audiovisual y fotografía para empresas y organizaciones. Y esos eran los servicios que dábamos. Y luego el diseño gráfico también empezó a entrar. ¿Pero también estuviste en la parte artística de la fotografía? Sí, esa fue como mi primera fase. Me gradué, tuve esta empresa, luego abrí otras empresas, abrí unas
hamburguesas al carbón. Ok. Tenía yo más de 2,000 películas y en algún punto complicado en mi vida económica Ajá. dije, ¿qué voy a hacer con estas películas? ¿Las voy a vender o qué voy a hacer? Tenía películas que me habían costado mucho dinero y dije, nadie las va a apreciar y me van a querer dar 30 pesos porque Blockbuster las vendía baratísimas en ese momento. Y dije, las voy a rentar. Entonces hice un videoclub a domicilio con motociclistas, con personas que vendían, hice vinculación con Domino's Pizza, con Coca-Cola, tenía un catálogo impreso que iba y repartíamos a las casas y al inicio lo hacíamos 2 personas, ¿no? Y ya después pude contratar a una persona y luego ya pude contratar a un motociclista y así fue creciendo. Te llevábamos la pizza, te llevábamos la coca, te llevábamos los dulces y tus películas con tus promociones y las recogíamos. Entonces tú no hacías nada más que llamar por teléfono y decir, quiero esto. Y teníamos un blog y una página web donde tú podías entrar y ver las películas. ¿Películas eran en beta, en VHS, DVD? ¿En qué eran las películas? Eran DVD y Blu-ray. Y Blu-ray. Ya más para acá. Sí, ya más para acá. Estamos hablando... Tiempos de Blockbuster. Más o menos 2006, 2008. Ajá. Ok, y esta era cuando todavía ya Blockbuster estaba con todo, ¿no? Vamos a decir. Sí, Blockbuster estaba con todo. Netflix estaba iniciando. Yo tenía la idea de rentar las películas en línea y que la gente las pudiera ver en línea, pero me salía muy caro y tenía muy pocos ingresos en ese entonces porque estaba abriendo las hamburguesas, porque ya me había diversificado. Entonces trabajaba mucho y bueno, sucedieron muchas cosas. Termino la sociedad con esta persona y decido vender todo y dedicarme realmente como a lo que me gustaba. Me di cuenta que hacía tantas cosas que no podía disfrutar ni a mi familia, ni a mis amigos, ni a mi pareja, y fui perdiendo cosas en el camino por estar enfocado en generar y tener dinero. Y me percaté, o la vida me enseñó a bola de guamazos, ¿no? que el camino no iba por ahí. Entonces, pues se acabó todo, me quedé con muchas deudas y me tuve que regresar a vivir a casa de mis papás. Cuando yo me independicé, me gradué y dejé que pasara el cumpleaños de mi papá, que era en diciembre, y al otro día me fui a vivir solo. Chico, pues, ¿qué tenías? ¿22, 23? Tenía 24 años, creo. Ok. Y regresas ahora otra vez. Regreso a vivir a casa de mis papás. Había terminado con mi pareja, había terminado con esta amistad tan grande y tan significativa que había sido para mí. Pues todos estos sueños y todas estas ideas que yo había ido construyendo de pronto se cayeron y entré como en un estado de depresión muy fuerte porque no sabía qué quería. No sabía para dónde iba, no sabía por qué me estaban pasando este tipo de cosas. Claro. Entonces tuve que entrar en un proceso de autoconocimiento. Y este proceso me llevó varios años. Y fue tan fuerte lo que me pasó y tan profundo como lo viví, que pues casi me quedo en el camino, ¿no? Me pasaron cosas muy fuertes, me secuestraron en ese momento. Aparte de la otra situación que te había pasado, sí. ¿Tuviste otro...? O sea, yo sí creo que cuando tú estás en una sintonía de pronto negativa, como un estado de víctima, cuando no vas entendiendo como muchas cosas, las cosas que te van rodeando, te van enseñando, te van poniendo en situaciones que pues tú vas tomando decisiones equivocadas, ¿no? Ok. Porque sí creo, con el paso del tiempo, que la responsabilidad no fue de nadie, la responsabilidad fue mía. Y también tomar las cosas como yo las tomé en ese momento, que pues me había enamorado por primera vez, tenía muchos planes con esta persona, se acabó el negocio, se acabaron todas estas cosas, pues como que todo se me derrumbó. Y entré en un estado de crisis. Tenía pocas herramientas como persona, y tenía pocas herramientas porque todo se vinculó como una parte de mi infancia. Okay. Me sentí como en un estado de abandono. Y es que cuando yo fui pequeño,
mi mamá estuvo enferma muchos años. A mi mamá la desahuciaron 3 veces. Ah, caray. Ok, entonces eso te generaba a ti, pues que estaba solito, pues. Claro, entonces inconscientemente como que hice ese vínculo a esa etapa que según yo no me había afectado porque yo era muy pequeño, Claro. pero pues me di cuenta en ese momento que había sido más fuerte e intenso que lo que yo pensaba que había sido, Claro. ¿no? Entonces se desató en mí como un cuerpo del dolor muy profundo que tuve que empezar a limpiar con el paso del tiempo y que tuve que buscar muchas herramientas, leer muchos libros, entrar a terapias y empezar este proceso de conocerme y saber qué quiero o qué quería hacer. En ese momento decidí, y creo que fue una de mis mejores decisiones, tomar mi cámara, irme de viaje y tomar fotos. Okay. Y empecé a tomar fotos y empecé a subir. Empecé a hacer road trips por distintos pueblitos, diferentes estados. Me tomé unos días y la gente podía ver en mis redes sociales que estaba tomando fotos, subía historias, etc. Y de ahí me empezaron a llegar trabajos de fotografía. Y dije, creo que puedo dedicarme a la foto y la foto me hace feliz. Okay. Y a partir de ahí me enfoqué en una sola cosa, que fue la foto, y empezó mi carrera profesional. Órale, qué interesante. En ese entonces tú ya estabas en la fotografía digital, me imagino. Sí, ya estaba en la fotografía digital, ya todo era digital. Lo análogo ya era más difícil conseguir rollos, conseguir químicos. Todavía tenía tengo mis cámaras análogas. Así como reliquias. No, normalmente a veces todavía las uso. Sí, todavía. Pero pues todo mundo ya pedía cosas digitales y cosas inmediatas. Recuerdo que mi primer trabajo fue para una empresa multinacional muy fuerte. Una amiga trabajaba ahí y me dijo, oye Pepe, el fotógrafo nos quedó mal y necesitamos hacer una fotografía de 150 productos. Okay. Yo no tenía ni idea de cuánto cobrar, ¿no? No las puedes hacer. Tenía mi cámara, tenía un tripié, no tenía ni luces. Okay. Le hablé a un amigo, oye, ¿tienes luces? Sí, pues tengo unas luces continuas que él había construido y armado de forma muy casera. Pues préstamelas, ¿no? Y todo lo que aprendí en la escuela lo apliqué en esos momentos. O sea, apliqué sobre el software que manejé en ese momento, apliqué sobre los conceptos de iluminación, sobre haber comprendido muy bien cómo funcionaba la luz e hice 4 o 5 bloques de fotografías porque no me cabían las 150 piezas por la distancia focal que yo tenía en mi lente. Y las uní en este sistema de postproducción y las mandé y con eso me mandaron hacer un trabajo de 40, 50 fotos para su catálogo que se llevaron a Alemania y que me pagaron una buena lana y con eso empecé a pagar mis deudas, ¿no? ¿Cómo ves? Todo está concatenado. Todo está concatenado. ¿Y de ahí cómo seguiste desarrollando este asunto de la fotografía? Pues subía mis fotos a redes sociales. La gente me empezaba a hablar, oye Pepe, van a ser mi hijo, quiero unas fotos de bautizo, quiero unas fotos de 15 años, quiero una foto de mi boda. Y empecé yo a experimentar, ¿no? Y me di cuenta que lo social no me gusta, ¿no? ¿Es qué? ¿Lo social no te gusta? No. Me percaté que no era lo mío, lo social. Y empecé a darme cuenta que lo que me gustaba era contar historias por medio de mis fotos. Entonces me fui especializando a fotografía de retrato y a fotografía de producto. Okay. La fotografía publicitaria era lo que me daba para vivir y la fotografía de retrato es lo que me permitía sentirme realizado y pleno. ¿Y cuál fue tu peor experiencia o cuál ha sido tu peor experiencia hasta el momento en la parte de fotografía? Pues... ¿Qué digas? Sí, no, yo la regué o esto se salió de control. Pues he tenido muchas experiencias conforme he ido pasando, pero creo que una experiencia que yo recuerdo fue haber puesto límites en mi estudio fotográfico. Okay. Me contrataron para hacer unas fotografías para una actriz argentina que tenía una obra muy famosa en ese entonces y venía a México. Era una obra muy longeva y iba a terminar como
sí, la serie de presentaciones, ¿no? Después de 20 años. Entonces esta actriz, una gran actriz, pues era como actriz de clown todavía, ¿no? Muy... Ella hacía monólogos sobre la mujer y como distintos personajes. Entonces, en esa parte, la persona que me contrató me dijo que quería hacer una fotografía mucho más natural. O sea, que ya no se viera como un personaje, sino se viera como la mujer que es interpretando personajes, pero que se viera como una persona, no como una caracterización. Entonces platiqué con ella, me dijeron tienes 45 minutos para tomar las fotos. Yo ya tenía todo mi setup de iluminación. Ya llegó con una actitud súper pedante y complicada. Entonces empezamos a tomar las fotos y ella empezó a hacer las caracterizaciones y yo le dije que no iba por ahí, que lo que estábamos buscando era algo completamente diferente y se enojó. Entonces prendió un cigarro y recuerdo que cuando prendió el cigarro se volteó y me ignoró. Y yo dije, híjole, me faltan 15 minutos, ¿no? O sea, llevaba mucho tiempo sin poder tomar una foto buena porque ella no tenía esa intención. Y no era accesible para eso también. O sea. Entonces, cuando prendí el cigarro, le dije, apaga tu cigarro porque nadie fuma en mi estudio. Y volteó y me dijo, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer o no. Le dije, estás en mi estudio, apaga tu cigarro. Entonces apagó el cigarro y me quemó el papel. Y se sentó en una silla que le habíamos puesto, era una silla negra, de estas de plástico, y se me quedó viendo. Así, no te muevas, le dije. Y ahí empecé a tomar las fotos. Enojada. Y ahí empecé a tomar las fotos. Esta eres tú. Y ella se empezó a relajar, ¿no? Y tomamos, no sé, 20 fotos en 4 o 5 minutos. Y agarró sus cosas y se fue. Agarró sus chivas y se fue. Y cuando fue el estreno de la obra, me invitaron al teatro, fui, la saludé y me dijo, mi hijo me has tomado la mejor foto que me han tomado, ¿no? Y me agarró, me besó, súper contenta y siguió, ¿no? Con todas las personas que estaban ahí para acompañarla. Y fue una cuestión muy curiosa porque le hice caso a mi sentido. ¿Se puede saber quién era? No. Ok. Está bien. No. Sí, pero le hice caso a mi sentido. Dije, si esto no va a funcionar, pero yo quería llevarla a un punto donde ella reaccionara y me diera algo. A veces pasa mucho eso en la parte de los artistas, ¿no? Pareciera que la experiencia, no sé cómo ponerlo en palabras, nos hace caprichosos, ¿será? O el creernos con la experiencia nos puede hacer caprichosos. Pues no siempre, pero pues, a veces es común verlo en artistas, pues. Sí, es complicado. Yo creo que el mundo del arte es complicado, hay muchos egos, pero también he ido entendiendo como mucho de los procesos. Cuando hice mi primer película, Me Late Chocolate, yo participé en la parte del making of y de la foto fija. Y me tocó trabajar mucho con Carla Sousa, de la mano. Porque pues, la protagonista casi todo el tiempo estaba en set, etc. Y me di cuenta que los actores, los artistas tienen como procesos donde ellos mismos están interiorizando su personaje, ellos mismos están en un proceso personal fuerte de entender la psique de lo que van a presentar. Sí. Y es bien complicado porque pues llega Carla o cualquier otro artista, ¿no?, a un set de filmación y saluda a todos y en un momento, ¡pum!, cambia. Se tiene que transformar. ¿No? Y cambia su estado de ánimo, y cambia su tono, su entonación, su corporalidad.
Entonces de pronto la gente dice, es que pasó y no nos saludó, qué pesado, ¿no? Espérame, Pues no, es que está en un proceso, está haciendo su chamba, ¿no? Ok. O sea, tú estás haciendo tu chamba y estás moviendo a lo mejor luces o estás viendo a través de la cámara, o sea, tú estás enfocado en tu chamba, ¿no? Pero ellos también están a veces enfocados en su trabajo. Claro. ¿Cómo fue trabajar con Carla Sousa para ti? Increíble. Digo, se ve que es muy alivianada, ¿no? Que es una mujer muy, muy inteligente, muy abusada, con mucha Sí, perspectiva. es muy inteligente, es muy visionaria, o sea, es una chava que sabe lo que quiere. Bueno, ya una señora ahora, ¿no? Sí. Que sabe lo que quiere. Siempre fue una gran persona, nos divertíamos mucho. Me acuerdo que le ayudé a hacer un video para un casting de otra película que quería hacer. Me la encontré apenas hace un año, 2 años en el Festival de Cine de Guadalajara. Presentó una película que le fue muy bien luego en los Arieles. Y muy linda. Siempre ha sido buena persona. Hace tiempo que no tengo contacto con ella, pero cuando la llego a ver, todas las personas con las que he trabajado, ¿Sí? afortunadamente han sido grandes personas. O sea, entiendo que a veces hay que darles su momento. Y todos tenemos los 5 minutos Y también. todos tenemos sus 5 minutos. Recuerdo una película que hice con Mauricio Ockman. Mauricio es un tipazo. Ok. Un tipazo. Pero recuerdo una vez que yo estaba tomándole una foto y me acerqué y me dijo, ya Porcayo, déjame en paz, ¿no? Déjame respirar. Y dije, claro. O sea, no puedo llegar de pronto a invadir un espacio ajeno, ¿no? Claro. Aunque yo vea que ese momento es importante o la situación en la que está me puede dar una muy buena imagen. Claro. A veces hay momentos donde tienes que retirarte porque formas parte de un equipo de trabajo. Y no tomártelo personal también, ¿no? Porque dices, No, "Oh". totalmente. O sea, Mao es un tipazo, o sea, en todos los sentidos. Pero sí hay momentos donde puedes entrar y hay momentos donde no puedes No entrar. puedes entrar. Y hoy con Carla, que dices que Carla Sousa, que es muy talentosa, con nosotros los nobles, yo dije, oye, qué manera tan sabrosa de interpretar un papel que en México tiene mucha sátira, tiene mucho hate también, ¿no? Y qué manera tan magistral de poderse meter a ese papel y entenderlo también, ¿no? Por ahí había oído que en alguna entrevista dijo que pues, se fue a ver, ¿no? A los lugares y a empaparse. Y sí, hay un trabajo artístico que está muy, muy padre y que es profundo, ¿no? Yo creo que esa es la parte interesante. Y a ti te ha tocado verlo y te toca verlo desde la parte creativa también, desde la parte de producción. Sí, totalmente, porque mucho del trabajo que yo hice en cine, que fue foto fija, era estar en todos lados. Desde la producción, la preproducción, en el rodaje, hacer muchas veces las fotografías de los pósters, de los espectaculares, para los DVDs. Entonces es un trabajo muy, muy enriquecedor porque trabajas con todos los departamentos. Trabajas con el departamento de arte, ¿no? Con el departamento de vestuario, porque también la fotografía fija, que se conoce poco, pero que es muy importante, es el acervo visual que se queda de la película. Si de pronto la película trasciende en el tiempo y alguien escribe de ella, etcétera, pues hay un banco de imágenes que pueden ayudar a que tú puedas ver esos procesos. O sea, no sé si viste muchas de las cosas de Star Wars, ¿no? Donde veías a Chewbacca sin la máscara, o la princesa Leia, Mark Hamill y Carrie Fisher jugando en el set, ¿no? Todo ese trabajo es el trabajo de un foto fija. Entonces también es como dar como generar toda la evidencia del proceso, claro, toda la parte de... Es el testigo. Es el testigo de todo lo que acontece. No solamente de los actores, sino detrás de cámaras, del director, de los continuistas. Entonces haces un vínculo muy padre con todas las personas. No, pues convives con todo el mundo. Oye, comentabas ahorita fuera de cámara que estábamos platicando. Recibiste un premio por el asunto de fotografía. Sí, en el 2019. 19. Ajá.
Durante tiempo estuve concursando en algunos concursos de fotos, salía seleccionado, en algunas ocasiones ganaba alguno, o perdía en muchos, ¿no? Como muchas veces ocurre, pierdes más de lo que ganas a veces. En el 2019, el Comité Fotográfico Mexicano generó un concurso muy importante, bueno, desde mucho antes, que se llama Haz Clic con México. ¿Cómo se llama? Haz Clic con México. Haz clic con México. Y este concurso es la antesala de la Copa Mundial de Fotografía. Ok. Entonces metí mi fotografía y quedó primero nominada, luego quedó seleccionada. Bueno, primero se quedó seleccionada, más bien luego quedó nominada y luego ganó. Ok. Se expuso junto con las ganadoras en el Museo Sumaya y después se convirtió como parte del portafolio que fue a representar a México en la Copa Mundial de Fotos. O sea, como las Olimpiadas, Ajá, pero de la fotografía. Ajá. Y es sobre fotografía de calle, que es una de mis especialidades. ¿Esa fotografía era fotografía de calle? Es fotografía A ver de si calle. nos la pudieras compartir, estaría súper bien y la ponemos en... Sí, por para supuesto. que te conozcan. Por supuesto. Ajá. Y gran parte de mi trabajo que me ha catapultado tanto nacional como internacional ha sido mi foto de calle. Yo tengo más de 120 exposiciones fotográficas. De hecho, curiosamente, me vine a vivir a Guadalajara hace poco tiempo me ofrecieron la dirección de programa en el TEC de Monterrey. Ajá. Y estoy buscando vincularme, conocer gente para poder seguir haciendo fotografía, porque en Guadalajara nunca he expuesto. Ah, padrísimo. Pero... ¿Tú eres de Ciudad de México? Yo soy de Toluca. De Toluca. Sí. Casi todo mi trabajo ha sido en Ciudad de México por la cercanía. Ajá. Pero me funcionaba mucho vivir en Toluca. Más tranquilo, menos tráfico. Más y tranquilo. Estamos a 30 minutos, ¿no? Sí, 20 minutos de distancia. Y la foto de calle ha sido una de mis grandes pasiones. Y la foto de calle ya ahora está vinculada al periodismo. Sí, ok. Entonces hago un proyecto que creo que ha sido el proyecto que más quiero, el proyecto que más ha requerido de mí, que se llama Archivo Migrante. Okay. Es un proyecto donde me fui a las vías del tren a entrevistar a caminantes, ¿no? Que estaban transitando de un lado a otro para entender cuál era su trayecto. Entonces, en esas entrevistas, yo les tomaba una foto. Okay. Y esa foto se convirtió en una exposición muy grande. Y ahora quiero traerlo aquí a Jalisco, a Guadalajara, continuar con el proyecto. Veo que el tema de la migración aquí está súper fuerte. Y intervenirlo con otras disciplinas como la investigación, hacer un artículo, tema de la inteligencia artificial, porque muchas de mis exposiciones, más que ser una foto montada, termina siendo una instalación. Una instalación donde siempre hay gráfico, está la fotografía, están los audios. Como una instalación artística. Como una instalación artística. Más que, ok, padrísimo. Sí, a eso me he dedicado artísticamente desde hace tiempo. Y esta parte de la fotografía, ¿qué sigue? ¿Para dónde la quieres llevar creativamente con el asunto de la tecnología? ¿Qué es lo que te está moviendo ahorita en este momento? Pues estoy mucho metido en el tema de la identidad, de cómo la inteligencia artificial, a través de todo este conocimiento o estos datos más bien que tiene dentro de su programación, identifica a los sujetos a partir de diferentes narraciones. Entonces, creo que hay muchos sesgos y hay muchos... sí, o sea, hay muchas variables que la inteligencia artificial todavía no identifica sobre un rostro, sobre una descripción. Entonces tú pones
hombre mexicano y te pone un hombre con sombrero, Sí. ¿no? Y eso es un poco de lo que estoy investigando en este momento. Quiero vincularlo con este proyecto de transmigración Okay. y quiero buscar hacer una instalación artística sobre el tema de la identidad. En eso ando ahorita. La verdad es que entrar a trabajar al TEC de Monterrey para mí ha sido una gran oportunidad en el aspecto de que ya no tengo que estar haciendo foto todo el tiempo para poder sacar lo del mes, o Claro. lo del gasto, o lo de Sí, claro. la casa, o lo del coche, etcétera. Y ahora ya puedo hacer una fotografía mucho más pensada. O sea, ya puedo dedicarme más a proyectos que sean un poco más largos, que sean más profundos en su conceptualización, en su narrativa, ¿no? Y esa es una de las ventajas ahorita de estar ahí. Padrísimo. Yo creo que toda esta experiencia y poderla transmitir ahorita que estás en la universidad, pues es una responsabilidad sí poder transmitir tu historia. En ese sentido creo que les va a servir mucho, les está sirviendo mucho el tenerte como director académico. Sí, y es que es curioso porque yo descubrí mi vocación de vida en la educación. Ok. Cuando empecé a dar clases, algo brilló dentro de mí. O sea, poder compartir a otras personas lo mucho o lo poco que sé y darme cuenta que esas personas, gracias a una frase que dijiste, a un tiempo que le dedicaste, pudiste haber tocado su vida y que esa vida mejoró de alguna u otra forma. O le hizo un clic. O le hizo un clic. Claro. O decidió dedicarse a la foto por eso. O lo aplicó para sus procesos creativos. Dices, claro, tiene sentido, porque yo creo que en esta vida venimos a compartir. A compartir. Venimos a mejorar la vida de los demás. O sea, creo que esa es mi vocación de vida. Por ahí que no vive para servir, no sirve para vivir. Así es. Y de todos aprendemos. Yo aprendo muchísimo de mis estudiantes. Todos estamos para aprender de todos y todos estamos para compartir con todos. Yo lo creo profundamente. Pepe, si pudieras, te voy a pedir, si nos pudieras dar 2 consejos, ahí te va. Regularmente, esto está en redes sociales, ¿no? Entonces, es rápido, fácil, gratis, ¿no? Entonces, estamos Pero, si tú pudieras dar 2 consejos. Uno es para los que nos están viendo, observando, escuchando, en el sentido de la carrera de comunicaciones, ¿cuál sería tu mejor consejo? Independientemente de dónde estén estudiando, ¿no? Porque dicen, pues yo estoy estudiando acá, pero pues, estás Claro. en el TEC, no, espérame, pues no. Eso está muy fifí. Pero independientemente, ¿cuál es tu consejo como una persona con la experiencia que tú tienes, con tu bagaje y con tu posición y tu perspectiva? ¿Cuál sería ese consejo a estas personas? Yo creo que lo principal, el principal consejo que les podría dar es crean en sí mismos. No se dejen guiar por voces externas. Creo que cuando somos jóvenes, somos muy inseguros en muchos aspectos. Uh-huh. Estamos buscando nuestra identidad, estamos buscando qué queremos hacer y tomar una decisión tan importante como a qué te vas a dedicar toda tu vida, ¿no? Porque cuando inconscientemente, pues eso significa, ¿no? ¿Qué carrera vas a estudiar? Uh-huh. Y pensamos que nuestro camino va a estar trazado por eso, claro, por siempre. Y a veces no es así, ¿no? Pero estudiar lo que a uno le gusta creo que es vital. Pero también entender que eso que te guste te pueda dar para vivir. Y la comunicación puede dar para vivir muy bien en muchísimos aspectos. Entonces que no tengan miedo a seguir sus sueños, que no tengan miedo a seguir ese instinto que les está diciendo es por ahí, aunque de pronto hay otras voces que te digan no, ¿por qué? Porque no vas a vivir de eso, porque no la vas a poder hacer en grande, porque vas a hacer un jalacables, ¿no? Que eso lo escuché en 1000 ocasiones. Y es que me he dado cuenta que todas estas personas que a veces te dicen no lo vas a poder hacer, pues en realidad te están hablando desde sus miedos. Te están hablando desde sus inseguridades y desde querer protegerte de alguna forma
pero en ese querer protegerte nada más te están metiendo inseguridades. Y creo que tener la capacidad de identificar que se trata, que cuando alguien te dice algo, se trata de esa persona, no se trata de ti. Ok. Entonces, que seas fiel a lo que tú quieres hacer y con esfuerzo, con constancia, con enfoque, lo vas a poder conseguir. Padrísimo. Y un consejo que nos pudieras dar como persona. Un consejo como persona. Tu mejor consejo para un amigo. Pues creo que mi mejor consejo es algo que estoy aplicando ahorita. Es date un tiempo para ti. A veces estamos muy enfocados, vivimos en un mundo saturado de imágenes, de información, de referencias, ¿no? Sí. Queremos ser como fulanito, queremos tener lo que sutanito, queremos llegar a donde ya llegó alguien más, pero no nos percatamos que todos estamos en un camino diferente, que todos estamos transitando este camino y que no queremos las mismas cosas realmente. Si nos damos cuenta de que no todos vamos hacia el mismo punto, sino que cada quien va a un punto distinto, te dejas de comparar con los demás. Uno de mis consejos es nunca te compares con nadie y enfócate en ti. Enfócate en hacer lo que te apasiona, enfócate en hacer bien tu trabajo, enfócate en aprender nuevas habilidades, enfócate en estudiar, enfócate en leer todos los días, en cuidar tu cuerpo. En construirte. En construirte, o sea, enfócate en ti, deja de tener el foco en el exterior, en los demás, y conviértete tú en esa cuestión primordial. Sí. Porque al hacerlo, te vas a construir en el hombre o la mujer que realmente estás destinado a ser. Y con ese comentario que yo creo que es un consejazazazo, me gustaría complementarlo con algo que me dijo un amigo, le mando saludos, Ricardo. Me decía, porque realmente, me decía este consejo, a la gente le vales. Es que no le importas. No le importas a nadie. Digo, no quiere decir que no le importan a tus papás. Claro. Pero en realidad a veces estamos tan preocupados por tener un coche nuevo, porque vean que tengo una camisa de marca. Cada quien está viviendo su historia. Y cada quien está en su propio rollo, ¿no? Claro. Entonces, en realidad no le importas a nadie y te endeudas y tomas malas decisiones y quieres satisfacer lo que en tu cabeza identificas como lo que los demás van a querer de ti. Y en realidad es que esta idea de vivir en las expectativas creo que es lo peor que podemos hacer, porque uno, cuando tú te generas expectativas, pues te estás yendo al precipicio, te estás boicoteando. Sí. Y cuando quieres vivir a través de las expectativas de los demás, pues peor aún. Son apegos a ideas, a creencias. Sí. Así es. Entonces, enfócate en ti, creo que es lo que yo podría decir. Y otra cosa es, date un momento de silencio. Date un momento para salir a caminar solo, para comer solo, para leer. O sea, date un momento donde puedas realmente conectar contigo. Y es en esos momentos de silencio donde a veces salen las mejores ideas, donde entiendes por qué está pasando determinadas cosas. Pero a veces estamos tan saturados de tantas cosas, del teléfono, de la computadora, de las entregas, de los deadlines, que estamos haciendo 1000 cosas a la vez. Nuestra mente está saturada y atravesada por muchísima información y llegamos rendidos en la noche a dormir, ¿no? Queremos desconectarnos y ver una película, y al hacer eso te estás desconectando de ti mismo, ¿no? Entonces, por lo menos date una media hora al día de estar contigo. Enfócate en ti, que te valga lo que los demás piensen y dedícate tiempo a ti. Así es. Padrísimo. Pepe, ha sido un placer tenerte aquí en esta plática. La he disfrutado mucho. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti. Y amigos, pues también a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que los comentarios están abiertos. Si quieren dejar alguna opinión, algún comentario, adelante. Y nos vemos pues en el siguiente.